Comienza Tenerife Vive Diversidad Radio, el espacio mensual para hablar de diversidad cultural de Juntas en la misma dirección. Somos la estrategia para la convivencia intercultural en Tenerife, impulsada por el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna. A los mandos técnicos, Román Esteves García, compañero de la Unidad de Audiovisuales de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Junto a servidora, soy Ruth Fernández Sanabria, te damos la bienvenida con nuestra canción de siempre, nuestra canción de cabecera en Tenerife Vive Diversidad Radio, Mali Cuba, perteneciente al álbum Afrocubismo. En este nuevo episodio hablaremos de experiencias de la diáspora a raíz de la pieza Más 212 del colectivo Al-Jawad, que se expone gratuitamente y hasta el 12 de enero de 2025 en la Bienal Contemporánea TEA 2024 en Santa Cruz de Tenerife. Para ello damos la bienvenida en este podcast a Omaima Mansiz Larousi. Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme. Ella es componente de Al-Jawad y artista residente en Tenerife. Sí, exacto. Muchas gracias por acompañarnos Gracias en Tenerife a Vive Diversidad Radio. Aprovecho también para darte las gracias a ti que nos escuchas, ya sea desde el canal de Juntas en la misma dirección en Spotify, desde la emisora online Onda Universal Tenerife, desde iVox con Radio Campus ULL o también desde Icoden Daute Radio. Ahora sí, empezamos. Tenerife Vive Diversidad Radio, el espacio para charlar sobre diversidad cultural de Juntas en la misma dirección. Omaima, bienvenida. A ti por recibirme, ¿verdad? Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Estoy súper bien, ¿Sí? rodeada de mucha calidez de nuevo en las islas. Me alegro. Bueno, vamos a situarnos antes de hablar de esta pieza que exponen en la Bienal Contemporánea TEA 2024. Quería saber, ¿quiénes constituyen la diáspora? Porque lo he buscado en la Real Academia de la Lengua Española, en la RAE, y nos dice en su segunda acepción que la diáspora es la dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Claro, ¿la diáspora entonces está formada solo por personas que han migrado o entran en esta vivencia también su descendencia? Para mí es clave resaltar que tanto la memoria como el trauma en sí se va heredando por generaciones. Es una conversación que no termina en aquellos que llegan y cruzan al otro lado, sino simplemente es el inicio realmente de todo un relato mucho más extenso. En este caso, para mí la diáspora se inicia con esos primeros viajeros que vienen hacia aquí, o hacia allá, o hacia donde se quieran situar, y continúa con las siguientes generaciones. Se inician todos unos cuestionamientos, unas preguntas, unas dudas, una falta de pertenencia y creo que mi colectivo, Al-Jawad, es reflejo de eso. Somos muchas, tenemos unos relatos diferentes. Lo que nos unía era esta cuestión de que de forma general ha habido como ese proceso de migración, pero muchas de ellas han nacido aquí, muchas de nosotras hemos venido como una edad muy temprana, muchas simplemente tienen por un lado un padre o una madre que lo han vivido y al otro lado no. Uh-huh. Somos un conjunto de todas esas diferentes posibilidades y no por ello algunas pertenecen a la diáspora y otras no. Esta diversidad nos permite dialogar sobre este proceso tan duro y tan difícil desde todas sus posibles sensibilidades y cuestionamientos, y el testigo de ello es estas dudas y esta falta de pertenencia que se dan como consecuencia en las siguientes generaciones y en la generación inicial que ha venido hacia aquí. Y todo eso, imagino, se refleja en la instalación Más 212, ¿no? Uh-huh. Que tienen en TEA. Llama la atención porque la pieza en sí es un locutorio. Sí. Pero cuéntanos, ¿no? Porque ustedes han querido representar a través de ese locutorio un espacio de encuentro, de memoria, de intercambio también, ¿no? Entre esa diáspora que recoge tantos prismas.
El locutorio para nosotras era como cuando nos sentamos por primera vez todas a de repente simplemente hablar de estas memorias, de estas experiencias, cómo nos sentíamos desde una manera tan honesta. Siempre se hacía presente el gesto de la llamada, el gesto, esta necesidad de reconectar con aquello que también a lo que pertenece, porque esta falta de pertenencia lo que te hace es abrazarte a todo aquello que te rodea. Entonces el teléfono o la llamada en sí era como justo esta cuerda de conexión que unía y enlazaba como todo esto. Y a través de ello intentamos como, para poder entendernos, entender como a nuestros padres. Y ahí surgía como la figura del locutorio. Nos hemos pasado tardes y horas extensas, avergonzados en una esquina del locutorio porque nuestros padres hablaban muy alto y era como bajen el tono, cerrando la puerta porque no estaba como solo de sonido y viendo cómo al ser testigos de las vivencias en este lado, en esta realidad, al lado de todo lo que está ocurriendo aquí, ver cómo nuestros padres de alguna manera trasladaban y traducían y transcribían esta realidad de otro modo para relatársela a aquellos que no son testigos visualmente de lo que está pasando. Y había como, se generaba toda una duda y un conflicto interno en esta mirada de ser niñas, observando cómo aquello que vivíamos no era lo mismo que se contaba, y el locutorio era reflejo de eso en un inicio, de por qué aquí lo estamos pasando mal y por qué en llamada decimos que estamos bien, por qué la conversación son muchas promesas, son pasar cumpleaños en una cabina cerrada de 1 metro cuadrado y no rodeada de 20 personas celebrándome, porque tenía que medir mis palabras al contar algo, ¿dónde estaba como esa cuestión de poder mostrarme totalmente honesta en ese espacio? Entonces, cuando hablábamos de ello era como descubrir que había toda una experiencia global a la que pertenecíamos, y eso que éramos como diferentes definiciones de esta diáspora que decía yo al inicio. Pero tenían ese punto en común. Sin duda. Por ejemplo, en el proceso de decidirnos por esta cuestión del locutorio, surgían comentarios, sobre todo desde aquí, de pero ¿por qué un locutorio ahora? Los locutorios ya no se usan. Es verdad que han sido como esta cuestión iconográfica que ha representado toda una comunidad migratoria que intentaba conectar con sus familiares, pero ahora ya no es necesario. Tenemos los móviles, tenemos wifi. Aunque siguen abiertos, ¿no? Exacto. A lo mejor. Y incluso algunas personas lo consideraban como algo casi extinto, ya como carece de funcionalidad. Pero eso también abre una conversación mucho más seria hacia las nuevas funcionalidades del locutorio. A día de hoy se podía pues incluso hacer hasta una denuncia a la situación de locutorio se transforma en todo un espacio de comunidad donde más allá de comunicarse con el otro lado, había una cuestión también de su supervivencia aquí y de conseguir pues unos ciertos derechos y de poder tener una residencia, tener como solucionar unos papeleos y demás. ¿Qué pasa? Que yo siempre digo este ejemplo porque es una realidad de la que no se habla mucho, y es que en el caso de querer renovar tu NIE, nunca hay citas. Lo que hacen es que se produce todo un proceso ilegal donde unos agentes lo que hacen es reservar todas las citas del año, y a no ser que tú pagues 100 euros o más, no puedes conseguir una cita. A diferencia de cualquier persona con un DNI, entra a cualquier hora del día y tiene una cita para la siguiente hora o al día siguiente. Entonces, de repente, estas violencias que se generan y que son totalmente silenciadas, porque ahí la necesidad te hace recurrir como a esos extremos, son como muy chocantes, y es algo que se ve muy presente en la publicidad que hay dentro de los locutorios, de gente dejando números de abogados que sabes que te van a conseguir la cita de esa manera ilegal, de alguna manera, gente que te va a traducir, servicios que hasta llegan a niveles como
a ser gratuitos, porque se entiende esa necesidad. Yo estuve una larga temporada ejerciendo de traductora, pero de manera como gratuita. Y ahí era como testigo de por un lado, de la mixofobia, esta fobia como al otro, a lo diferente, y cómo se generaban estas violencias a través del lenguaje, se iba a traducir como a esos espacios, tanto burocráticos, sanitarios, demás. Siempre había esta violencia de, como tú no hablas el idioma, el traductor de alguna manera se percibía como esta gente que iba a suavizar la violencia, y en mi caso era como, ¿cómo le comunico a esta persona que esta entidad de poder está intentando abusar de él? Y era a través de contratos, a través de papeleos, a través de, como le digo, que un proceso tan fácil como ir y solicitar este documento, a ti, que tú no tienes el DNI, vas a tener que dejar un montón de dinero y ver si alguien se decide por leer como lo que tú solicitas. Hay toda una serie de violencias que es como inimaginable. Entonces eso se ve todo reflejado y contenido dentro del locutorio. Todavía hoy en día, aunque ya no esté presente ese espacio de memoria al haber aparecido, claro, con más contundencia el teléfono móvil. Pero claro, más allá de el locutorio como espacio de memoria, como espacio de encuentro, como espacio de violencias y de intercambio de servicios, ¿no? Que ahí pues sería más positivo. Me pregunto si el locutorio también puede ser un espacio de paso, ¿no? Y en ese sentido, el asociar el locutorio como un espacio de paso usado por personas que se perciben que también están de paso, porque han migrado, aunque vivan aquí. Me pregunto hasta qué punto podemos hacernos autocrítica de por qué no estamos fomentando la inclusión, ¿no? Los locutorios como espacio de paso, estas personas también no llegan a estar aquí, ¿no? De una manera que se sientan parte. No sé si eso también podría definir o podría representar el locutorio como espacio. Creo que el locutorio ha sido de alguna manera como ese espacio seguro ante este tipo de violencias, ha sido como el contenedor de estas conclusiones. Entonces, por ende, de alguna manera, desde toda la sociedad occidental siempre se percibe el locutorio como el espacio del otro, y no de aquel que está aquí, tiene como otro tipo de necesidades y privilegios y derechos. Y es una realidad que también le ha ocurrido pues, a la gente de aquí cuando ha tenido que emigrar pues, al continente latinoamericano y volver a vivir lo mismo. Pero siempre como que se vuelve un contenedor cerrado de el otro que tiene unas ciertas dificultades, pues que vaya y las lleve a solucionarse ahí. Por eso ahí se iban generando como, es verdad que se generaba como una especie de tránsito, pero de alguna manera circular. Cuando iba conociendo un montón de personas que de alguna manera mejoraba la calidad de su vida o podían conseguir la nacionalidad y demás, se producía este gesto como de alguna manera cálido que a mí me gusta mucho, y es de, siempre se generaba un espacio de contactos que se le dejaba a quien dirigía el locutorio. Y era como de mi número por si alguien necesita que le ayude en la declaración de la renta. Mi número por si alguien quiere que vaya a traducirle en alguna cita médica. Mi número, pues... Y de repente se generaba todo un intercambio de servicios entre aquellos que habían podido acceder como a unas facilidades, pero siempre había como una cuestión de retornar y poder facilitársela como a aquellos que siguen estancados ahí. Por un lado, comunitario también. Exacto.
Entonces al final es verdad que es un espacio de tránsito, pero nunca se sabe cuándo te puedes ir del todo porque hay como toda una... Se generan ya unos lazos como emocionales y de memoria que es como, ay, sigue habiendo algo ahí. Y es como lo mismo que otros servicios, o sea, creo que seguimos haciendo el gesto de seguir yendo ahí sabiendo que podemos contratar a un abogado y nos haga lo mismo, más bien por la necesidad de seguir manteniendo esos espacios para aquel otro que los puede llegar a necesitar y no ser abusado económicamente de otra manera. Entonces hay como toda una comunidad que insiste en ese cuidado y en cómo mantener el lugar. ¿Hay otros lugares más allá del locutorio que reflejen este espíritu comunitario? No sé, se me ocurre, por ejemplo, los salones, ¿no?, de peluquería o... Bueno, no sé, cuéntanos tú, no sé si... Yo en este último año he ido descubriendo esos espacios reproducirse mucho en las carnicerías halal. Ah, claro. Entonces, claro, ahí hay siempre, claro, se genera toda una comunidad por esta cultura de qué zona eres y a qué familia perteneces, y lo que hacen como que se convierte en un espacio de generar encuentros, porque una vez que se viene aquí normalmente vienes solo, no tienes familia, entonces el mantener el contacto, normalmente centras tus horas del día libres en hablar con tu madre, tu padre, tus abuelos. Entonces nunca te enteras de si hay alguien cercano, algún vecino que también ha venido. Claro. Entonces las carnicerías han ido como generando esos encuentros y esos vínculos como de, pues yo conozco a esta persona. Entonces a veces se le llama y se le dice, mira, yo lo percibía mucho en las festividades, que cuando se daban, pues el carnicero se encargaba como decir, esta persona o esta familia va a necesitar ayuda. O cuando ocurre la festividad de Ramadán, vamos a generar comunidad y a hacer como... Entonces al final son como una excusa de encuentro. Me hace sentir un poco dividida lo que me cuentas porque... me parece muy bonito, ¿no? Me parece muy necesario que todas las personas nos sintamos conectadas y tengamos una red, más aún si estás viviendo un proceso difícil o no tienes cerca a tu familia. Pero claro, no puedo dejar de preguntarme, más allá de lo bonito, ¿por qué esa diferencia, ¿no? Porque se tienen que ayudar unos a otros entre iguales en cuanto a la situación que están viviendo y no pueden recurrir, pues como recurriríamos otras personas, ¿no?, a las instituciones o no sé, veo ahí una diferencia que me hace que lo bonito no luzca tanto. Creo que al haber sido durante muchos años traductora y ver eso, siempre se daba esta cosa de... Se justificaban con la excusa de que aprendan el idioma. La barrera. Y eso siempre inicial. Es la barrera del idioma. Cuando, por ejemplo, iba a las instituciones de sanidad, en vez de que el encuentro sea, yo qué sé, 20 minutos, 10 minutos, que es la media, se tardaba una hora porque media hora era el médico diciéndome que le diga a la señora a la que estoy acompañando que por qué no habla el idioma, si ha estado tantos años. Y en vez de ejercer su trabajo, se encarga como de dar lecciones, anulando y desvalidando por completo todas unas experiencias de salud mental, de cuestiones de situación económica, de adversidades que no es capaz de imaginarse el otro sin haberlo vivido. Desde una posición de privilegio muy extensa. Nadie tiene como en cuenta de que estas personas que vienen dedican casi como la mitad de su vida a sobrevivir. Y en esa supervivencia no hay tiempo de sentarse y
y acceder como a estas cuestiones de voy a aprender un idioma o si me están explotando en un trabajo de una jornada de 12 horas. En el caso de mi padre trabajaba una media de, yo le veía 2 horas al día, que era cuando llegaba, se duchaba, comía y volvía a trabajar. Y en ese día completo de trabajo no llegaba a 1.000 euros de dinero. Claro, pero es que ahí encaja, ¿no? Eso que hablabas al principio del locutorio como espacio de memoria cuando se usaba para llamar, ¿no? También como espacio de memoria edulcorada, Exacto. como salida, ¿no? a esa realidad tan dura que se vive, ¿no? Porque además, más 212, el título de la pieza que se expone en TEA de ustedes, de Al-Hawat, es el prefijo internacional, ¿no? de teléfono de Marruecos. Sí. Claro, entiendo también que no solamente, pues a lo mejor se podía edulcorar la memoria por necesidad, ¿no? Por escapatoria, sino también por el límite de tiempo que tú tenías en la llamada, ¿no? Que a lo mejor tenías que elegir también lo que contabas y no, en ese sentido... De hecho, eso lo hablamos mucho porque se genera, incluso en un espacio que parece tan seguro y tan comunitario, se genera otro tipo de violencia donde de repente estas conversaciones son acortadas por ese dinero, porque las empresas obviamente se aprovecharon sobre todo por los 2000, porque sabían que había toda una nueva generación que en vez de irse a Francia se venía a España. Y entonces había una subida de precios por llamadas internacionales increíbles, sobre todo Marruecos, que siempre era como... Cada vez que ibas veías que subían céntimos la llamada. Y claro, esta cuestión de repente subir los precios lo que hacía era que de repente las 5 cabinas escuchabas la misma conversación repetirse. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vienes? ¿Cómo vas de salud? Y el dinero. No te daba margen a expresar nada más. Pero esta como violencia del lenguaje lo que hacía era como constantemente silenciar, o sea, el resultado de ese trauma era silenciamiento. Yo siempre se lo digo a mis compañeras cuando llegan a conocer a mis padres entienden el español perfectamente y en casa podrían hablarlo, pero ante estas violencias que han vivido en sus primeros procesos, desde que se sitúan en el espacio público se bloquean. Y ya es como esa incapacidad de hacer el intento de hablar porque saben que el resultado siempre es porque no haces más y más y más. Y es una exigencia institucional constante que nunca se acaba. Entonces, siempre me planteo el cómo afrontar esto, cómo es eso, cómo de repente dejar de fomentar esta segregación de alguna manera que se genera por las comunidades que mediante el cuidado pues al final se quedan en ese entorno seguro pero cerrado. Al final no hay como estos encuentros, pero creo que eso se puede lograr hacer a través de la segunda generación, la tercera generación, que a través de estas frustraciones y esta rabia, estos silenciamientos de los que hemos sido testigos, intentamos como introducirnos a esas instituciones, formar parte de ellas para poder generar estos cambios. Por eso, a modo como de resistencia, la propia obra que tenemos en TEA, la mitad es en árabe. Y no es solo en el árabe internacional, sino recoge como un total de 6 dialectos que a veces yo no entiendo ni siquiera el dialecto de mi compañera porque es de otra zona de Marruecos. El mío es de Bujdur, que es en el dialecto saharaui. Entonces ni ellas me entienden ni yo a mí, pero hay como un modo de resistencia a través del habla donde hace que al menos si estas comunidades lleguen pueden escucharse y pueden escuchar sus memorias y entender. Porque ¿dónde hay señales de ese tipo? ¿Dónde hay un traductor en estas instituciones ¿por qué tengo yo que pagar por uno o pedirle el favor al vecino? ¿Por qué la institución no me trae todo uno? eso también es fruto de la colonización, ¿no? Que todavía tiene presencia en muchas cuestiones, pero en el habla incluso, ¿no? Fue un territorio dividido a voluntad de las colonias, o sea, de la metrópoli.
y al final pues es como allí habían ya personas con sus propias sociedades y con sus propios idiomas y con sus propias maneras de entender el mundo. Precisamente te quería preguntar por esta resistencia de la que me hablas, de las que nos hablas, has nombrado también privilegios, violencias, exigencias. La Bienal Contemporánea de TEA de este año, que es comisariada por Raisa Maudit y Ángels Miranda, lleva por título precisamente La proclama herética. Herética de herejía o de hereje, de saltarse el dogma, ¿no? de un posicionamiento que plantea una ruptura con el sistema. Más allá de esta resistencia que nos has relatado, ¿de qué manera +212 se enfrenta a esa narrativa del poder? ¿Qué más podemos encontrar en esta obra? Por un lado, para nosotros era curioso, como normalmente estas realidades se retrataban constantemente y se percibían de esta manera, cuando eran descritas desde esta mirada miserable, trágica, este discurso que constante, exacto, que absorbemos día a día en noticias, en entornos, en conversaciones. Parece que el migrante tiene que sufrir constantemente y esa es su única realidad. Pero era curioso para nosotras ver esta segunda lectura de las comisarias, de percibir la obra de esta manera, pero cuando nuestra intención siempre ha sido retratar esta realidad como desde este vínculo cálido y de cuidado y simplemente una mirada nostálgica de alguna manera. Y como él es reflejo de la situación actual, o sea, son toda una comunidad que simplemente intenta vivir y tener como las mismas memorias con los vecinos y el intercambio, y como de repente se percibe también de nuevo como una ruptura y una resistencia como al Estado de alguna manera. Y ir en contra. O sea, el acceder a estos derechos y acceder a una vida digna parece ir en contra a veces de toda esta realidad que se nos ha impuesto y este relato que al parecer nos representa y no es así. O sea, es la necesidad de estas futuras generaciones de reescribir el relato y que no constantemente siga siendo como esta mirada occidental de el migrante solo viene y accede como al primer sector y tiene que sufrir violencias y ahí se queda. Y por eso es que centramos toda esta resistencia y también esta mirada también que refleja la Bienal, toda la publicidad que íbamos colocando ahí para hablar de toda esta cuestión de los sobornos y demás, pues poníamos números reales de abogados, poníamos números de abogados que hicieron eso exactamente, instituciones que siguen ejerciendo este tipo de abusos de alguna manera, y todos no hemos literalmente editado nada, o sea, ahí está, y si hay una reacción es porque de repente ya es una mirada activa. Sin duda. Y es una mirada también humana, ¿no? No de sufrimiento, sino de comunidad, de humanidad. Sin duda, es la huella de eso. Por eso fuimos como recogiendo las impresiones de... Yo he ido a locutorios de por favor dame tu publicidad. Iba como a estos sitios de renovación de la huella y me llevaba con esta publicidad infiltrada donde estaba dentro del propio espacio, pero parecía como todo muy, muy correcto y muy... Oye, Umaima, para terminar este episodio, aunque bueno, en el siguiente continuaremos contigo porque este tema da para mucho, ¿qué te gustaría, o no sé si lo han hablado en Al-Hawat, en el colectivo, qué les gustaría que se llevaran las personas que vieran +212, la instalación, que se quedaran reflexionando tras verla? Me gustaría que a través de las conversaciones que escuchan y que probablemente vayan a entender al completo, tengan como la capacidad de empezar, o como el atrevimiento de comenzar
a verbalizar de manera mucho más directa y poco edulcorada de alguna manera todo aquello que viven. Porque si yo estoy callada y tú también y nadie habla de esto y vamos a intentar sobrevivir constantemente, no se genera nada, ningún cambio. Y al final, si no es por mí, que sea por las siguientes generaciones. Y creo que es como la insistencia que tenemos la segunda generación de impedir que esto continúe. Entonces se escuchan como estas conversaciones, pero también se refleja este conflicto de priorizar el cuidado del otro o decidir abrirme también a mí, como a buscar ayuda, a comunicar y a encontrarme a mí en el otro, de alguna manera. Muchas gracias, Umaima. A ti. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a que vayan a TEA, en Santa Cruz de Tenerife, si pasan por la isla o si están aquí, para visitar Más 212 del colectivo Al-Jawad y toda la Bienal de TEA, que este año promete bastante. Toca despedirse hasta el próximo mes en el podcast de Juntas en la Misma Dirección y nos vamos con Sercoco Six, del productor y DJ marroquí Guedra Guedra. Hasta pronto con más Tenerife Biodiversidad Radio. Se grita, ese amigo está detenido a la